Hola, buenas. Hoy tenemos el ejercicio de olímpico para la certificación MOS Excel 2013. Le indicaremos paso a paso el desarrollo para la certificación y obtenga usted los mejores resultados y el mayor de los éxitos. Insertar una columna. Inserte una nueva columna a la izquierda de la columna B. Seleccionamos la columna B, damos botón derecho del mouse, seleccionamos la opción Insertar. Instrucción 2. Introducir texto. Agregue el encabezado y el año de los Juegos Olímpicos. Celda B2, texto año. Seleccionamos la celda B2 y escribimos año. En la certificación, todo lo que esté entre comillas es el texto que usted debe de introducir a través del teclado y debe de ser muy detallista para copiar exactamente lo que está dentro de la comilla, respetando las mayúsculas, los acentos, los espacios en blanco si hay, no colocarlos. Durante el desarrollo se lo mostraré. 3. Introducir valores en la celda. Introduzca el valor 1896 en la celda B3 y el valor 1900 en la celda B4. Seleccionamos la celda B3, introducimos 1896. Enter. El valor de 1900 en la celda B4. Enter. 4. Complete la serie. Llenar la serie en el rango de las celdas de año. Celdas B5, B34 con los años 1896 hasta 2020. Para completar una serie teniendo los dos primeros valores de la serie, debemos de seleccionar los valores con el botón del mouse izquierdo, seleccionamos y luego aparece el puntito verde luego de la selección. Cuando aparezca el cursor de una forma de una cruz, usted puede con el botón izquierdo del mouse presionar y arrastrar para completar la serie hasta la celda B34. Soltamos el botón del mouse y observamos que completó la serie hasta 2020, iniciando desde 1896. 5. Modificar texto. Celda A1, medallista, texto, entre comillas, medallista de oro de 100 metros olímpicos. No debemos de colocar las comillas. Seleccionamos la celda A1. Ya tenemos un título, entonces nos dicen que lo modifique. Medallista, debemos ser, si entre comillas está en singular, pues debemos de colocar en singular. Medallista de oro de 100 metros, M minúscula, olímpico. Se deben de fijar muy bien el día de su certificación, respetando olímpicos, los acentos, las letras mayúsculas, y al final no podemos colocar un espacio en blanco porque no está indicado al final del texto, lo cual este cursor debe quedar completamente pegado a la S. 6. Estilo de celda. Aplique un estilo de celda. Rango de celda A2 a F2, estilo de 40%, énfasis 5. Para seleccionar un rango de celda, recomiendo utilizar el cuadro de nombre. Utilizamos el cuadro de nombre para colocar el rango A2, 2 puntos, F2, Enter. Entonces nos selecciona el rango automáticamente. En el grupo estilo, en la pestaña inicio, tenemos estilo de celda. Buscamos el estilo 40%, énfasis 5. Seleccionamos y hemos aplicado el estilo de la celda. 7. Formato de número. Modifique el formato de número de modo que se visualicen 2 dígitos en posición. Rango de celda F3 a F34. Posición 2 decimales. Entonces seleccionamos nuevamente el rango F3, F34 utilizando el cuadro de nombre, le damos Enter, nos selecciona
los tiempos en segundos de los atletas de alto rendimiento, ¿sí? Observamos hasta la celda 34, aunque no tenga valores debemos de seleccionarla, y en el cuadro de diálogo de número, al grupo de número, activamos el cuadro de diálogo para que en alineación seleccionemos número y tengamos aquí en posición de decimal los dos decimales y le damos a aceptar. Entonces observamos que todos los números tengan dos decimales. 8. Alineación. Modifique la configuración de la alineación de la celda en el rango de celdas A3 a 34. Seleccionamos entonces ahora el rango de celdas A3 a 34. Se nos selecciona la primera columna y le debemos colocar entonces el derecha sangría en horizontal. En el cuadro de diálogo del grupo alineación sale la segunda pestaña. En horizontal debemos de colocar y seleccionar derecha sangría y aumentamos la sangría a un punto. Vamos a aceptar y observamos que en esta columna de a partir de la derecha se retiró un punto de la sangría. 9. Rango con nombre. Crear un rango con nombre para un grupo de celdas. Rango de celdas E3, E34. Nombre del rango de la celda, código. Seleccionamos el rango E3, E34. ¿Sí? Nos selecciona la columna en los códigos de los países. ¿Sí? Igualmente aquí no hay código, pero debemos seleccionarlo. Y para asignar un nombre a un rango de celda, seleccionamos la pestaña Fórmula. En el grupo Nombres definidos tenemos la opción Asignar nombre. En el cuadro de Nombres nuevos colocamos con C mayúscula, acento en la O, código, y le damos a aceptar. En este cuadro no tenemos que tocar ninguna otra configuración, si no nos lo indica. Aceptar, y podemos comprobar que el nombre del rango está creado. Si colocamos seleccionamos cualquier celda de la hoja, nos venimos al cuadro de nombre, desplegamos, observamos el que acabamos de crear, que es código. Si la seleccionamos, él debe de seleccionarse automáticamente las celdas de E3 a E34. 10. Formato condicional. Agrega un formato condicional. Rango de celda del F3 a F34. Estilo de formato, conjunto de iconos 3 banderas. Y luego nos muestra las condiciones del formato condicional para cada una de las banderas de ese color. Pero iniciamos colocando el estilo de formato condicional 3 banderas. Entonces seleccionamos el rango F3 a F34. Seleccionamos el rango, que es de los tiempos. Aplicamos el formato condicional, está en la pestaña Inicio. En el grupo Estilo tenemos la opción Formato condicional y buscamos conjunto de iconos 3 banderas. ¿Okay? Si observamos, la bandera verde quedó para el tiempo de 12 segundos y los valores inferiores como 9.63 tiene bandera roja. Pero observamos en las instrucciones, dice que la bandera roja va a ser para los valores mayores iguales que 11, ¿sí? Y la tenemos con los mayores que 11, la tenemos verde, por lo cual debemos de editar esa regla. Vamos en el conjunto de opciones de formato condicional, tenemos la opción Administrar regla, seleccionamos la regla de las 3 banderas, la editamos para colocar entonces invertir criterio, porque la primera bandera debe de ser roja
Entonces le damos invertir criterio y nos aparece la bandera roja. Ahora, como ya la tenemos en el orden que nos indican las instrucciones, empezamos a asignarle los valores. Para la marca roja dice el valor mayor o igual que 11 y el tipo número. Recomiendo siempre colocar el tipo antes de asignarle el número, ¿sí? Porque cuando ustedes colocan el número, siempre, el tipo siempre le va a colocar el valor 0. Entonces debemos primero hacer esto y luego el valor. Colocamos el valor 11. ¿Ok? Vamos a la marca amarilla. Mayores o iguales que 10 tipo número. Lo voy a hacer para que observen. Si yo coloco directamente aquí 10 y luego el cambio, el tipo número, me lo coloca el valor en 0. Entonces perdemos tiempo y tenemos que nuevamente copiar el valor. Entonces recuerden colocar primero el tipo y luego el valor. Entonces colocamos 10. Entonces tenemos para la marca roja los valores mayores o iguales que 11, tipo número. Para la amarilla mayores o iguales que 10, pero aquí no se observa. Para observarla deben de mover el cursor a otro cuadrito, lo cual debe de darle aquí valores mayores que 11, mayores iguales que 10 y en verde, vamos acá, vamos a subir un poquito, y en verde debe ser los menores que 10. Entonces, entre valores mayores que iguales que 10 y menores que 11 va a colocar la bandera amarilla. Colocamos el cursor para observar la verde. Entonces nos queda ya automáticamente establecida la bandera verde. Le damos a aceptar y ahora, nuevamente aceptar. Y ahora si observamos las banderas rojas para valores mayores o iguales que 11, como estos tres primeros, y los valores, las banderas verdes para los valores menores que 10. Entonces observamos que los últimos tiempos tienen banderas verdes. Entonces ya hemos terminado con configurar el formato condicional. 11. Diseño de página. Establecer el área de impresión. Rangos de celda de la A2 a la C34. Habilitar la opción de imprimir líneas de división. Seleccionamos el rango A2, C34, Enter. Se nos selecciona el rango hasta la fila 34. Para activar establecer el área de impresión, seleccionamos la pestaña Diseño de página. En el grupo Configurar página encontramos área de impresión y seleccionamos Establecer área de impresión. ¿Sí? Cuando establecemos la área de impresión nos piden que habilitemos la opción Imprimir líneas de división. En esa misma pestaña, en el grupo Opciones de la hoja, aparece el grupo Líneas de división. Activamos la opción Imprimir y vemos que el check se nos activa. Dale clic. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos ver que el área de impresión está en el mismo cuadro de nombre? Se activó el rango de celdas para esa área de impresión, seleccionamos y observamos que tenemos. Ahora, para observar si se imprimen las líneas, vemos la vista previa, le damos control P y vemos la vista previa donde vemos las divisiones de las celdas. Entonces, hemos completado esa instrucción. Número 12. Ocultar filas. Oculte las filas 8, 14, 15, 33 y 34. Seleccionamos la primera fila dándole botón derecho donde está el número. Después con control seleccionamos la 14, suelta el control para poder bajar. ¿Sí? Selecciona otra vez, clic con control presionado, soltamos el control y seleccionamos la 15, soltamos control, bajamos hasta la línea 33, presiona el control, presiona el clic, botón derecho y botón izquierdo del mouse. Ahora seleccionamos acá, dentro donde están los números, botón derecho del mouse y seleccionamos la opción ocultar. Observamos el salto del 32 a 35
Ocultamos la fila, igualmente entre la 15, entre la 14 y la 15 no se ven, está el salto, y acá. Instrucción número 13, insertar imagen. Inserte una imagen a la derecha de los datos. Imagen, corredor, posicionar la imagen a la derecha de los datos. Entonces a la derecha de los datos seleccionamos la pestaña insertar en el grupo imagen y seleccionamos en la certificación les va a aparecer la ruta de donde ustedes van a tener los archivos. Seleccionamos corredor, le damos a insertar, se inserta a la derecha y luego dice posicionar la imagen a la derecha, lo cual ahí lo tenemos. Muy bien. 14. Recortar la imagen del corredor JPG, recortar a la forma, recortar rectángulo de esquina diagonal. Seleccionamos la imagen, se nos activa la pestaña herramientas de imagen, la pestaña formato. En el grupo tamaño tenemos recortar, la opción recortar a la forma y nos dice que sea rectángulo con esquina diagonal. Justamente esta que está en el centro, esta opción, la seleccionamos y se quita o se recorta las esquinas. Hoja de cálculo medallas olímpicas. O sea, ya debemos seleccionar o activar la hoja que dice medallas olímpicas. ¿Okay? Aquí vamos a observar los códigos de los países, lo cual debemos de completar ciertos cálculos. Entonces, iniciamos en esta parte. 15. Función contar.si. Utilizar una función para encontrar la cantidad de medallas de oro para cada país en el rango C2, C19. Rango, código. Criterio, valor de la columna A. Utilizar la función contar.si. Seleccionamos la primera, como nos dicen, utilizar una función para encontrar la cantidad de medallas de oro para cada país. Entonces, hacemos el primer cálculo para el primer país para luego utilizar el autocompletar, el autorrelleno y copiarnos pues esa misma fórmula para todos los demás países. Entonces vamos a buscar para el primer país, que es en la celda C2. Buscamos las funciones, recomiendo hacerlo a través de la función f(x). Buscamos el contar.si, yo la tengo aquí en las usadas recientemente. Le damos a aceptar. En contar.si los argumentos, el rango y el criterio nos los indican aquí, que el rango colocamos el nombre que acabamos de crear hace rato, código, criterio. El criterio dice el valor de la columna A, el valor de la columna para esta fila, que es la 2, el valor de la columna A sería esta, A2. Le damos a aceptar. Contó una medalla de oro para el país Trinidad. Ahora, como ya lo tenemos, podemos usar el autocompletar o el autorrelleno para que calcule a las otras, para los otros países. Continuamos. Número 16. Crear una tabla y cambie su nombre. El rango de celda de la 1 a la C19 y el nombre de la tabla le vamos a colocar medallas del país. Entonces seleccionamos el rango de celda A1 a la C19. Enter. Vamos a crearla. Entonces seleccionamos la pestaña insertar, seleccionamos la opción tabla. Nos preguntan, ¿estos son los datos? Sí. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Observamos que tiene código, país y número de medallas de oro. Le damos a aceptar. Y se nos activa la pestaña herramientas de datos. En la pestaña diseño, en el grupo propiedades, tenemos nombre de la tabla. Nombre de la tabla, escribimos el nombre que nos indica, que está entre comillas, medallas del país. ¿Sí? Enter. Muy bien, ya lo hemos tomado. 17. Tabla del estilo.
modifique el estilo de la tabla, aplicar el estilo de tabla medio 9, habilitar el estilo de la primera columna. Entonces, podemos colocar el cursor en cualquier celda que pertenezca a la tabla para que se nos active las herramientas de la tabla. Buscamos en el grupo estilo de tabla, venimos, esto está en grupos claro, medio, nos lo indica en medio y cada una de estas tiene un número. ¿Okay? Esta es la número 8, tabla medio 8, la siguiente será la tabla medio número 9. Entonces, seleccionamos, ya le aplicamos, pero nos dicen habilitar el estilo de la primera columna. En las opciones de estilo de tabla debemos de activar la primera columna. Se activa un formato especial. Entonces nos damos cuenta que aquí cambió la columna A. Ordenar y filtrar una tabla. Aplicar para ordenar y filtrar una tabla. Rango de celda de la 1 a la C19. Ordenar por la columna número de medalla. Criterio de ordenación de mayor a menor. Ordenar la columna país. El criterio de ordenación A la Z. Y ocultar el país sin medallas de oro. Nos fijamos que nos mandan a ordenar por 2 columnas. Entonces debemos recordar que para ordenar primero debemos de yo les indico, no es necesario seleccionar el rango, con tener una celda seleccionada dentro de la tabla, en la pestaña Datos, debemos de seleccionar Ordenar a través de esta opción porque me permite ordenar por más de una columna, que es muy diferente a ordenar utilizando el botón de filtro, primero acá y luego la otra. De esa manera no es. ¿Okay? La manera es usando la pestaña Datos, Ordenar, venimos a ordenar. En este cuadro me permite a mí ya ordenar. Si selecciono aquí Ordenar por, voy a ver los encabezados de la tabla. Selecciono la primera que me dicen que sea el número de medalla, el valor que sea de mayor a menor. Y para agregar la nueva columna debo de usar la opción agregar nivel para que aparezca la opción luego por, primero va a ordenar por número de medallas y luego a la vez consecutivamente va a ordenar por el país. Y en el país me dice que la ordenación va a ser de la A a la Z. Entonces debemos de ver las dos nombre de las columnas, de los encabezados de la tabla en este cuadro de ordenar. Le damos a aceptar y observamos que ordenó de mayor de 16 a menor, ¿sí? Hasta 0. Bien, pero podemos detallar de que en el grupo cuando tiene la misma cantidades, por ejemplo 1, 1, el orden de los países lo ordenó como lo indica de la A a la Z, G, R, S, T. Entonces está ordenando a la vez, que es muy diferente si ustedes lo ordenaran por separado. Les va a dar diferente el orden de la tabla. Nos falta una instrucción que dice ocultar país y medalla de oro. Entonces debemos, para ocultar, usar el botón de filtro. Y para ocultar usamos desmarcar la opción cuando dice ocultar sin medallas de oro, pero son los países que no tienen pues 0 en la cantidad, 0 medallas. Le damos aceptar y nos oculta los que tenían valores a 0. El siguiente instrucción es 19, crear un gráfico a la derecha de los datos, el gráfico circular 3D, excluir las filas con filtro, etiquetas del eje horizontal, columna país en la tabla gráfico circular, etiqueta de leyenda serie 1, columna número de medallas de oro. Okay. Entonces iniciamos a crear ese gráfico. Excluir las filas con filtro. Pues ya hemos ocultado
hicimos en la anterior, que ocultamos todos los valores con 0, el número de medallas 0, entonces debemos de escoger, como nos lo indican en la instrucción, escoger la columna país y la de números de medallas para insertar el gráfico. Seleccionamos insertar, le damos al grupo gráfico, venimos a los gráficos circular, seleccionamos 3D, bien, observamos que tenemos en la leyenda las columnas países, pero en la etiqueta de leyenda la serie 1 debe aparecer número de medallas de oro. Entonces vamos a seleccionar la opción debajo de las herramientas de gráfico en la pestaña diseño, la opción seleccionar datos, ¿sí? Observamos en este cuadro de seleccionar origen de datos, vemos al lado izquierdo las entradas de leyenda serie y al lado derecho la etiqueta de eje horizontal. En las etiquetas del eje horizontal va a aparecer pues la columna de los países, lo cual lo vemos acá. Aquí están todos los países. Pero en la etiqueta de leyenda de la serie 1 debemos de modificarla porque nos lo indican que debe de aparecer, como está aquí entre comillas, el número de las medallas de oro. Entonces le damos modificar y en el nombre pues le damos, la podemos seleccionar directamente, ¿sí? La celda donde está el nombre, le damos a aceptar, aparece ya acá lo que nos indica en la etiqueta de leyenda, le damos a aceptar y observamos que en el gráfico tenemos en morado los países, en el borde azul los valores y en rojito que es la etiqueta de la leyenda y aparece en el título todo lo que aparezca en la etiqueta de leyenda en un encabezado va a aparecer en el título. Entonces ya lo hemos hecho la gráfica. ¿Okay? Estilo, aplique el estilo. Vamos a verificar, no hay más nada, ¿no? Excluimos ya la etiqueta, muy bien, ya hemos terminado. 20. Estilo al gráfico. Aplique el estilo a un gráfico. Gráfico, aplicar el estilo 7. Entonces aquí mismo tenemos estos estilos, también se enumeran. Este estilo seleccionamos, ¿sí? Este es el estilo 7, este es el estilo 6, este 7. El título nos dice que cambie el título a medallas de oro, cambie porque si hemos hecho la inclusión anterior, pues el título va a aparecer directamente igual con las etiquetas. Entonces cambiamos, modificamos esto, medallas, debemos estar muy pendiente exactamente lo que está entre las comillas para escribirlo igual para 100 metros. Lo escribimos y listo. Bien. Función promedio. Buscar el valor promedio de todos los tiempos de los ganadores de medalla de oro olímpica. Mostrar en la celda F2. Usar el tiempo de los ganadores de medalla de oro en la hoja cálculo 100 metros olímpico, referencia absoluta, utilizar la función promedio. Entonces, utilizando la función promedio, mostrar en la celda F2, seleccionamos la celda F2. Bien, aquí vamos a observar esto. Buscamos la función promedio, nos indican que es utilizando la función promedio, buscamos la función promedio, yo la tengo aquí usada en la reciente, le damos a aceptar y dice que usemos el tiempo de los ganadores de medalla de la hoja de cálculo 100 metros olímpico. Entonces borramos esto, seleccionamos, venimos le damos clic en la hoja 100 metros olímpico, seleccionamos los tiempos, ¿sí? Seleccionamos los tiempos, hasta acá, volvemos acá, observamos esto y le damos a aceptar. Ahí tenemos
los tiempos utilizando, nos indica que utilizando referencia absoluta. En la certificación debemos tener en cuenta que cuando nos exigen la referencia absoluta debemos de colocarla en las instrucciones donde no se nos indican, debemos dejarla como referencia relativa. Referencia absoluta se refiere a que debemos de colocarla fijas ese rango de celda. Entonces se puede hacer de la siguiente manera. Para seleccionarla de una vez ese rango, selecciona el F3, F32 y con la tecla F4 asigna la referencia absoluta de una vez a las dos celdas, a los rangos. ¿Okay? Eso es una forma. Si no, la siguiente forma es, bueno, se las voy a quitar, ¿okay? Es colocando entonces por separado una por una. Se las voy a quitar, ¿sí? Las elimino, ¿ok? La tenemos así. Entonces colocar el cursor en cualquier parte de la indicación de esa celda F3 y pulsar F4. Y luego en cualquier parte de la otra donde dice F32, pulsamos F34 y aparece la referencia absoluta. ¿Okay? En esta instrucción no se nos puede olvidar colocar esa referencia absoluta. Entonces le damos a aceptar y tenemos el valor allí. Observamos nuevamente que tenemos la referencia absoluta. 22. Función min. Buscar el tiempo del ganador de medalla de oro más rápido. Mostrar en la celda F3. Seleccionamos la celda F3. Seleccionamos la celda F3 y dice que usando los valores de los ganadores de la medalla de oro en la hoja de cálculo 100 metros olímpicos. ¿Sí? Utilizar la función min. ¿Por qué debemos utilizar la función min si nos dice que busquemos el tiempo del ganador de la medalla de oro más rápido? Pues los atletas que son más rápidos porque el tiempo transcurrió el mínimo, el menor. Alguien que ganó pues es porque lo hizo en menor tiempo. Entonces la función que vamos a utilizar es la función min. Entonces buscamos, vamos a ver si yo la tengo, no la observo, entonces la buscamos en todo y colocamos la función min, la buscamos, aquí la tengo, aceptar, ¿sí? Y los valores nos dicen que son los que están en la hoja de 100 metros olímpicos. Seleccionamos los tiempos. Volvemos acá. ¿Sí? Acá en esta instrucción no nos indican que tengamos referencia absoluta, por lo cual el rango de la F3 a F32 se queda de forma de referencia relativa como está allí. Le damos a aceptar y hemos cumplido con la instrucción. Función más. Busca el tiempo de los ganadores de la medalla de oro más lento. Pues el más lento fue el que demoró más, lo cual lo debemos demostrar en la celda F4. Dice, usando el tiempo de los ganadores de medalla de oro en la hoja de cálculo 100 metros olímpicos, utilizar la función más. Pues nuevamente seleccionamos F de X, buscamos la función más. Ya no la tengo por aquí, vamos a buscarla, más. ¿Sí? Y aceptar. Borramos acá, seleccionamos la hoja 100 metros y nuevamente seleccionamos los tiempos de los atletas. Nos fijamos que no tenga la referencia absoluta. Si la tenemos, la tienen que quitar pulsando la misma tecla F4 varias veces hasta que se elimine. Le damos a aceptar y tenemos el tiempo más lento, que fue de 12, y el más rápido 9 minutos. 24. Función promedio.si. Buscar el promedio de todos los tiempos de los corredores de Estados Unidos que obtuvieron medalla de oro olímpico. Mostrar en la celda F5
criterio rango código, criterio Estados Unidos, utilizar la función promedio.c. Entonces vamos a buscar en la celda F5, ¿sí? Un promedio.c, porque es exactamente buscarlos del promedio con una condición de que sean solo los de Estados Unidos. Entonces usamos la función promedio.c. El rango es el rango de celdas que se desea evaluar. El rango lo dice que utilicemos el código. Entonces utilizamos el nombre que hemos grabado como código. Criterios nos indican que será Estados Unidos. El rango es los valores del tiempo de los atletas. De nuevo, no hay referencia absoluta, lo dejamos como está en referencia relativa. Si les aparece la referencia absoluta, la deben de quitar, la deben eliminar pulsando la misma F4, o si no, pues con el delay del teclado. Aceptar, tenemos el promedio. Entonces ya tenemos el promedio con la condición de que sean los de Estados Unidos. 25. Función concatenar. Inserte el nombre y el país del corredor con tiempo más rápido. La fórmula será: en la celda G3 utilice la función concatenar. Y el texto 1, como no nos lo indican entre comillas, no lo debemos escribir. Debemos de buscar el nombre del medallista de oro en Londres 2012. El texto 2 sí está entre comillas, lo cual lo debemos de fijarnos que hay un espacio, un guión y un espacio. Hay 3 caracteres aquí entre la comilla. La debemos de tener pendiente para insertarla cuando estemos colocando la función. Y el texto 3, como no está entre comillas, debemos de buscar el código del país del medallista de oro en Londres 2012. Les indico cómo. Entonces nos dicen, en la celda G3 es esta, asegúrense. Observen, es la G3, aquí la vemos. Vamos a insertar la función concatenar. Si la tengo aquí en las recientes, las más usadas, no. Vamos a buscarla concatenar. Sí, vamos a usar en todo. Le decimos ir, la tengo allí, aceptar. Y iniciamos. Los argumentos del texto 1. El argumento del texto 1. Entonces no vamos a escribir, vamos a buscar cuál es el nombre del medallista de oro en Londres 2012. Pues seleccionamos la hoja 100 metros y buscamos el nombre del medallista de Londres 2012. El nombre es este. Le damos acá, volvemos. El texto 2. Ahí sí debemos estar pendientes. Entonces le damos espacio, guión, espacio, ¿sí? Vamos al texto 3 y observamos aquí al lado derecho que quedó igual como nos lo indica en la instrucción del texto 2, espacio, guión, espacio. Y en el texto 3 vamos a buscar el código del país del medallista de oro en Londres 2012. Entonces no se escribe, sino que seleccionamos en la hoja de 100 metros olímpicos el código de Londres 2012, Londres, el código. Entonces sería Jamaica. Volvemos acá y observamos. Entonces ya aquí vemos el resultado, pero para verlo en la celda G3 le damos a aceptar y observamos el nombre junto con el código. 26. Función derecha. Inserte el apellido del corredor con el tiempo más lento. En la celda G4 el texto, el apellido del corredor con más lento, el más lento, el número de caracteres 5. Entonces vamos en la celda G4, buscamos la función, derecha, ¿no? Buscamos la función derecha porque vamos a
cortar, 5, ¿sí? Lo dice 5 caracteres desde la derecha para obtener solo el apellido del atleta. Le damos acá, aceptar, buscamos el texto. Entonces, vamos a buscar el apellido del corredor más lento. Entonces, recordamos que el más lento pues es el que tenga más tiempo. El tiempo es de 12 minutos, el atleta que demoró más. Buscamos el nombre, ¿sí? Aquí va a venir todo completo, pero vamos a extraer solo desde la derecha, desde la de E hacia la izquierda. Vamos a cortar 5 caracteres, la E, la K, la R, la U y la B, que son 5. Entonces le vamos a indicar que son 5 y aquí vemos la respuesta del apellido. Entonces le damos Enter y observamos en la celda G4 el apellido. Insertar una hoja de cálculo. Agregue una hoja de cálculo, cambiar el nombre a primero 25 100 metros. Entonces, utilizamos el más, le damos botón derecho, cambiamos el nombre o le dan doble clic directamente allí. ¿Sí? Cambiamos el nombre y colocamos primeros 25 en 100 metros. Escribimos exactamente igual, disculpen, en 100 metros. En 100 metros. Sin más espacio, ni nada. Enter. 28. Importar archivo texto. Inserte datos desde un archivo texto. Celda A1, archivo de origen, primeros 25 en 100 metros. Delimitador, tabulación. Para insertar debemos de seleccionar la celda A1. En la pestaña datos está el grupo obtener datos externos. Seleccionamos desde un texto porque nos indica que es .txt. Entonces le damos desde texto, buscamos el archivo, primeros 25 100 metros. En la certificación se le indicará la ruta de donde está ubicados los recursos. Selecciona, importar. Van a observar el asistente para importar texto y debemos dejarlo en la opción delimitados porque dice usando delimitador tabulación. Dejamos esta, le damos siguiente. Vemos que en separadores, como nos indican que sea en tabulación, debemos de tener el check ahí en tabulación. Le damos siguiente. Esto lo dejan igual en el paso 3 y le dan finalizar para ver nos diga en dónde desea situar los datos. Nos dicen que en la celda A1, como está seleccionada, ya aparece acá. Si no la seleccionan y luego le dan a aceptar para observar entonces en cada celda los datos que corresponden a esa hoja. Insertar hipervínculo. Crea un hipervínculo a otra hoja. Celda D11. Entonces seleccionamos la celda D11 para insertar un hipervínculo. Venimos a la pestaña insertar, seleccionamos la opción hipervínculo. ¿Sí? Nos lo dicen que es referencia a la celda de 100 metros olímpicos, pues quiere decir que es adentro es el lugar en este documento donde vamos a vincular. Seleccionamos que la referencia celda sea 100 metros olímpicos y la celda de referencia es C20. Entonces colocamos acá C20, le damos a aceptar y tenemos acá. Lo podemos comprobar dándole clic en ese hipervínculo y se debe de abrir la hoja 100 metros olímpico y observar que se activó la celda C20. Entonces ya hemos hecho el hipervínculo. 30. Cambiar el color del tema. Cambia el color del tema, así se va a llamar el documento en la certificación 100 metros olímpicos. Entonces, para cambiar el color del tema, seleccionamos la pestaña diseño de página. En el grupo tema está la opción colores. Buscamos el color que se llama transmisión de lista, ¿sí? Y observamos
que nos cambia los colores de las celdas y hasta del hipervínculo. Muy bien, entonces vamos a la última instrucción 31, la cual dice que modifique los valores de los campos de las propiedades del documento. Asunto, vamos entonces a la pestaña archivo. En las propiedades le damos mostrar todas las propiedades y seleccionamos asunto 100 metros sin espacio, que se nos quede hasta el cursor hasta la S. Le damos enter y ya tenemos. Espero que les sirva y que saquen el mayor provecho de este video. Le deseo los mayores éxitos también y recuerden darle al me gusta, suscribirse y a la campanita. Bye.